Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde la sala de redacción del diario El País de Madrid. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y ahora les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está con nosotros José Manuel Calvo, un hombre que es director adjunto de este periódico, que ha sido corresponsal en Washington, que ha sido jefe además de las páginas de opinión. José Manuel, gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí. Y está también aquí Jorge María Rodríguez, uno de los editorialistas del diario El País, que ha sido, entre otras cosas, corresponsal en Sudamérica. Bienvenido, Jorge, a este programa. Muchas gracias. Bueno, y quiero empezar justamente con usted, porque hoy es un día muy especial en el Brasil. El Brasil ha vivido una crisis político-económica muy grave. En los últimos tiempos hay muchísimos dirigentes de la vida pública en prisión por escándalos como el de Petrobras, de la petrolera estatal gigantesca, por escándalos como el de Odebrecht, la multinacional constructora brasileña que ha organizado una red de sobornos por toda América Latina. Pero es que además fue destituida por haber maquillado las cuentas públicas la señora Dilma Rousseff, que era presidenta del Brasil, y Michel Temer, quien la sucedió, tiene una popularidad que no pasa los 2 dígitos, la popularidad es del 3%, el 4%, el 5%, en algunos segmentos está en el 0%, entre algunos segmentos de la población joven. La otra gran figura de la política brasileña en los últimos tiempos, aparte de Fernando Henrique Cardoso, ha sido Lula da Silva, que fue presidente a partir del año 2002 por 2 periodos. Bueno, pues hoy una corte de apelaciones en el Brasil tiene que tomar la determinación de si Lula, y aquí estoy simplificando, se va a la presidencia de nuevo en las elecciones de octubre o se va para la cárcel. El Lula da Silva ha sido acusado ya y tiene una condena a 9 años y 6 meses por algunos cargos de corrupción, entre otras cosas porque aceptó, supuestamente, eso es lo que dice la condena, aceptó como a título de soborno de una constructora, de la constructora OEA, un apartamento en la playa que vale algo más de $1.200.000. Bien. Pues hoy se va a definir la suerte de Lula da Silva. Tiene 72 años y cuando dejó el poder tenía el 87% de popularidad. Se hablaba de que era el político tal vez con mayor popularidad en el mundo. ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Va a ir Lula a parar a la presidencia o va a ir a parar a la cárcel? La verdad es que lo que está pasando en Brasil desde que accedió a la presidencia Dilma Rousseff, no por ella, sino por los acontecimientos que se han ido sucediendo, parece sacado de un guión cinematográfico. Realmente es curioso cómo Lula, que cuando llegó a la presidencia era un candidato que parecía contra el sistema, ahora mismo sería el gran candidato del sistema. Es decir, la no condena de Lula, el que Lula pudiera acudir a las elecciones este año, significaría en parte una gran tranquilidad para el establishment brasileño, tanto para la izquierda, porque tendría su candidato natural, que como tú bien has dicho, y a pesar de todos los escándalos y a pesar de la condena, sigue siendo extremadamente popular, porque no hay que olvidar el lado bueno de la presidencia de Lula. Lula dejó la presidencia con unos números espectaculares y habiendo colocado a Brasil en un lugar puntero en el mundo, con una incorporación espectacular, 30 millones de personas que salieron de la pobreza y se incorporaron a la clase media. Es un gran candidato. Pero también para los contrincantes es un buen candidato, Lula. ¿Por qué? Porque digamos que si gana, las reglas del juego siguen estando claras. Y Lula sería un presidente tocado, digamos, porque todos los procesos judiciales no han terminado. Mientras que la condena de Lula significaría volver a barajar las cartas, volver a repartir y un panorama absolutamente nuevo e imprevisible, que es lo último que en estos momentos quieren los políticos brasileños. ¿Qué puede pasar con la sentencia en el día de hoy? ¿Qué puede pasar de acuerdo con lo que decían los jueces? Hay que anotar aquí que Lula da Silva tiene un 39% de popularidad, según la encuesta de Datafolha, y está seguido por Jair Bolsonaro con el 18%. La diferencia está clara, Lula sigue siendo popular, las razones las acaba de contar Jorge. Vamos a ver, hay que esperar, está todo en las manos de estos 3 jueces que van a ver el recurso. No sé qué tiene que pasar, no sé cuánto de culpable es el presidente Lula o no, no sé qué es bueno o malo para Brasil sobre su condena. Un par de cosas que me preocupan.
a cortísimo plazo hoy, esta noche. ¿Qué ocurre si el fallo es contrario a Lula? Hay varios miles de personas acampados literalmente en Porto Alegre, esperando este fallo. Si el fallo es favorable a Lula, no va a pasar nada. Si el fallo es contrario, puntos suspensivos, interrogación. Eso me preocupa. Y dos, ya esta preocupación es mayor. El otro día hemos publicado en El País una entrevista con Lula. Hoy miércoles publicamos una entrevista con la expresidenta Rousseff. Los dos dicen algo muy similar. El expresidente Lula nos dijo si hay una condena por razones políticas, es un golpe contra la democracia. Y lo que nos dice hoy Dilma Rousseff es: esta es la segunda parte del golpe que empezó conmigo. No voy a entrar en las razones, no voy a entrar en lo injusto probablemente de la destitución de la presidenta, ni voy a entrar en algo que no he estudiado como es el caso Lula. Sí voy a entrar en que estas declaraciones tan enfáticas deterioran enormemente las instituciones de la justicia, las instituciones de la política, las instituciones de un país tan importante política y económicamente como Brasil. Y entonces hay una música detrás de estas declaraciones que no me deja nada tranquilo. Si me condenan, ¿no hay democracia? No, si me condenan será una injusticia. Si me condenan, recurriré. Si me condenan, recorreré este país para explicar. Pero, en fin, ¿ha habido una maniobra política en un país de enorme corrupción en toda la clase política contra la expresidenta Dilma Rousseff? Seguramente sí. ¿Eso es un golpe? Sabemos lo que es un golpe, lo sabemos en Brasil, lo sabemos en Argentina, lo sabemos en Chile, lo sabemos en muchos países, ¿no? Eso es un golpe político, una maniobra política, una enorme operación, pero no es un golpe. No creo que convenga jugar con las palabras ni que convenga jugar con las instituciones. Esta es mi preocupación principal en la jornada de hoy en Brasil y en los meses que vienen hasta las elecciones. Juan Arias, Jorge, corresponsal que ha sido por muchos años del País de Madrid en Brasil, dice que incluso a la derecha la perjudicaría la condena de Lula. ¿Por qué dice algo así, Juan Arias? Bueno, el análisis que hace Juan es que digamos, Lula es el candidato conocido y contra el que se puede combatir durante la campaña electoral y después durante la presidencia. Durante la presidencia seguiría siendo un presidente bajo sospecha, seguiría teniendo, si no plomo en las alas, por lo menos tendría algún flanco débil. No sería un hombre nuevo que llega y que no tiene, digamos, esqueletos en el armario y puede rehacer las cosas. En ese sentido, sería, digamos, una derivada de la no condena de Lula. Hombre, en política generalmente Juan, como gran conocedor de la política brasileña y anteriormente de la política italiana, es un gran ajedrecista que mida tres jugadas más allá. Normalmente los políticos no son tan finos y miran la próxima, ¿no? Entonces, probablemente para muchos políticos del centro derecha y la derecha brasileña sería una buena noticia la condena de Lula hoy. Sin duda, los que ven más lejos estarían haciendo el mismo cálculo que Juan. En todo caso, es un país que necesita, y no es el único, una gran renovación de la clase política, sí. Necesita reformas económicas, necesita enderezarse, porque es un país líder desde el punto de vista del hemisferio y desde el punto de vista global. Necesitamos que Brasil vuelva a la economía y al crecimiento, y yo creo que es obvio que necesitamos que haya una gran regeneración de la clase política. No va a ser de la noche al día, pero en fin, mi deseo es que ocurra lo mejor con el juicio de hoy y con las elecciones próximas para que Brasil salga del estado de shock en el que yo creo que se encuentra. José Manuel, a propósito de Brasil, hay una frase de Stefan Zweig, escritor que se suicidó precisamente viviendo en el Brasil, que es un poco cruel, pero uno no sabe si él tenía algo de razón, y la citan incluso muchos brasileños. Él solía decir: Brasil es el país del futuro y siempre lo será, como si nunca lograra superar
una gran cantidad de males. Sí, ¿Será que eso es verdad? O? Hay una parte de verdad y hay una parte injusta. Yo creo que Brasil ha entrado ya en el futuro, no es en absoluto el país que fue. Acabamos de hablar de los grandes logros de las presidencias Lula. Ha habido una enorme entrada de gente pobre en las clases medias, eso es un fenómeno nuevo. En varios países de Latinoamérica, pero desde luego en Brasil lo ha habido unos cambios enormes. Precisamente por eso la sociedad demanda más, porque vive mejor. Pero hay algo de cruel, ¿verdad?, en ello, y es que es tan complicado y tan difícil que parece como que siempre, cuando iba todo bien, cuando era un gigante económico, cuando todo crecía como crecía en Brasil, de repente los problemas de fragmentación política, corrupción generalizada y hundimiento en la confianza de las instituciones. Creo, sin conocerla demasiado bien, que esa sociedad tiene recursos como para salir adelante, como para superar todo esto. No va a ser fácil, pero creo que está avanzando y haciendo realidad, o desmintiendo, mejor dicho, que sea el país del eterno futuro. Tiene un presente complicado, nublado ahora mismo, pero yo creo que mucho más prometedor de lo que la frase querría decir. ¿Tiene razón Stefan Zweig? ¿O es muy cruel? Es muy cruel, es muy cruel. Creo que Brasil le está quitando la razón. Jorge. Probablemente hay prisa porque Brasil sea lo que tiene que ser. Brasil también es un país muy cerrado sobre sí mismo. Las primeras veces que vamos los periodistas a trabajar a Brasil, una de las cosas que más nos llama la atención es el poco interés que les despierta al resto del mundo, algo que a nosotros nos choca un poco, ¿no? Pero sin duda yo creo que ha llegado la hora que la frase de Zweig sea mentira. Es decir, Brasil lo tiene todo para salir de esta ciénaga y ponerse en marcha. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la sala de redacción del periódico El País de Madrid. José Manuel, ha habido un anuncio en las últimas horas en Venezuela. La Asamblea Constituyente, chavista ella, que ha suplantado, ha sustituido en cierto modo a la Asamblea Nacional elegida democráticamente, ha hecho un anuncio y ha dicho que las elecciones presidenciales en Venezuela van a tener lugar antes del 30 de abril este año y que el Tribunal Supremo tiene que definir la fecha. Se suponía que las elecciones iban a ser a finales de año, pero algo ha ocurrido y han decidido adelantarlas. Enrique Capriles, candidato perdedor en los últimos comicios presidenciales con Nicolás Maduro, dijo que esta es la hora de la unidad para la oposición. ¿Cuál es la lectura que le da usted a esto que está ocurriendo en Venezuela? Porque además esta convocatoria la hacen pocos días después de la muerte de Óscar Pérez, el policía, en un acontecimiento, el policía rebelde, en un acontecimiento que ha sido muy criticado por las ONGs porque lo mataron con un lanzacohetes ruso a cierta distancia de una casa después de que le había dicho que quería rendirse. Bueno, creo que lo que está ocurriendo, el aviso de las últimas horas, el anuncio, ya estaba anunciado, se había adelantado por los mejores analistas de la realidad venezolana en los últimos meses. Creo que es la culminación del plan de conquista, de ocupación del poder, sustitución del poder legítimo, sustitución de la Asamblea legalmente, democráticamente elegida por la Constituyente, y esta convocatoria, en un momento en el que la oposición está dividida y en un momento de enorme frustración. Venezuela está destrozada políticamente, está enfrentada socialmente, está destruida económicamente. Esta convocatoria facilitará la elección o la reelección del presidente Maduro. Hay una cronificación probable, hay una cubanización posible de Venezuela en la pobreza, en la miseria, en el enfrentamiento para años y años. Ojalá me equivoque, pero la división también de la oposición no augura nada nuevo. No está claro si se quiere presentar, si se puede presentar, no está claro nada. Ha sido un enfrentamiento terrible de los últimos meses, ha sido una derrota de la oposición democrática, la imposición de la fuerza bruta y de la legalidad extrademocrática, y no son más que la continuación de las malas noticias. Decenas, cientos de miles de venezolanos están fuera de Venezuela, están en los países cercanos como Colombia, o en lugares como Miami, o están en países más lejanos como España.
cientos y cientos de miles, un capital humano que o no va a volver o en todo caso ahora mismo no está construyendo ese país, no son más que motivos para cimentar el pesimismo que rodea ahora mismo lo que se puede decir casi como un país fallido, que es Venezuela. ¿Qué le sugiere a usted este anuncio de elecciones presidenciales en Venezuela antes del 30 de abril, Jorge? Bueno, en primer lugar, que las palabras por sí mismas no significan nada. En Venezuela sigue habiendo presos políticos, va a haber unas elecciones presidenciales con presos políticos en la cárcel. En Venezuela se ha iniciado el proceso legal para prohibir, legal de acuerdo con la legalidad chavista, para poner fuera de la ley a los partidos que no acudieron a las pasadas elecciones municipales. Esos partidos van a poder presentarse, no se van a poder presentar. ¿Qué va a pasar con el exilio venezolano, con los exiliados venezolanos? ¿Van a poder votar? ¿No van a poder votar? ¿Van a ser unas elecciones transparentes, como exige la comunidad internacional? ¿Van a ser unas elecciones cuando haya supervisión internacional, como exige la comunidad internacional? ¿Van a ser unas elecciones en las que haya igualdad de condiciones en los candidatos, como exigen las formas verdaderamente democráticas? Yo creo que una convocatoria, estamos hablando, uno, no se ha realizado todavía, dos, la fecha en cualquier caso es antes de 60 días, a mí me parecen que son demasiadas condiciones que no se cumplen para que sea una elección de acuerdo con los estándares y no, como ha indicado José Manuel, digamos, una pieza más del teatrillo chavista para hacerse con el poder. Es de suponer que organizaciones como la OEA en Washington, la Organización de Estados Americanos, criticarán estos comicios porque Luis Almagro, el secretario general, ha dicho reiteradamente que lo que hay en Venezuela es una dictadura. Sí, este secretario general, Luis Almagro, yo creo que ha tenido una posición valiente y clara. No ha sido suficiente para parar. Yo creo que aquí, en el caso de Venezuela, ha faltado más solidaridad, no con Venezuela, no con los venezolanos, que también ha faltado más solidaridad con la democracia, ha faltado más valentía, algunos países no, otros sí, en cuanto al deterioro que se estaba produciendo, enorme deterioro. Ya no solo es que es grave la situación de los presos políticos, y ya no solo es que es muy grave la situación de la economía y la salud, es la inseguridad, la violencia, el hecho de que sea el país en el que más muertes violentas con relación a la población probablemente del mundo, tenía que haber alarmado mucho antes y mucho más a todos los países que rodean. Todas hasta ahora las iniciativas tendentes a recuperar, a establecer un diálogo, a recuperar los elementos básicos de la democracia, a sacar a los presos políticos y a iniciar el restablecimiento de la democracia, hasta ahora todos han fracasado. Los países que quieren intermediar, los que no, los que hablan aquí y allá, hasta ahora no ha habido nada más que sangre, sudor y lágrimas. Me da la impresión de que este anuncio de convocatoria no es el principio de una solución, es el aviso de que esto va a continuar durante mucho más tiempo. Quiero cambiarles de tema y de país y llevarlos de Venezuela a Suiza y en concreto a la localidad de Davos, en donde desde hace varios años se lleva a cabo el Foro Económico Mundial. Hay representantes de alrededor de 100 países, muchos jefes de Estado y de Gobierno. En esta ocasión ha ido por primera vez el rey de España, por ejemplo, Felipe VI, está el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hay muchísimos empresarios, incluso luminarias del mundo del espectáculo, de Hollywood y demás. Ha dicho en las últimas horas también el Fondo Monetario Internacional, encabezado por la señora Christine Lagarde, que hay una noticia positiva y es que la economía para este año 2018 va a crecer en términos globales un 3,9%. En el caso español parece que el dato no es tan positivo, aunque tampoco es negativo. La economía va a crecer supuestamente un 2,4%, 2 décimas menos de lo previsto por los sucesos de Cataluña. Recordemos que ahí tuvo lugar un referendo independentista ilegal el 1 de octubre, después hubo elecciones regionales y ahora están tratando de formar un gobierno en esa zona de España. Ha dicho además el Fondo Monetario Internacional que esto se debe no solamente al crecimiento de la economía asiática, sino a la rebaja de impuestos en Estados Unidos, en la reforma tributaria propuesta por el presidente Donald Trump. Pero por otro lado hay un dato que preocupa mucho y es el aumento de las desigualdades. Oxfam ha presentado un informe también en las últimas horas previas al inicio del Foro Económico de Davos, en donde dice que ahora cada día del año 2017
ha nacido, es el término que usan, un milmillonario, una persona que tiene más de $1.000 millones. Cada 24 horas aparece un milmillonario o 2.000 millonarios en realidad. Y ha dicho que de todo el crecimiento del último año, del total, del 100% del crecimiento, el 82% ha ido a parar a las personas más adineradas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo así que la economía crece pero no se puede repartir? Jorge Mario Rodríguez. Bueno, sin duda uno de los grandes retos de siempre de la economía de mercado es la desigualdad, porque es, digamos, funciona una paradoja. Por su misma dinámica genera personas con más bienes y personas con menos, pero no se puede permitir que las personas, digamos, más desfavorecidas queden fuera del sistema, porque entonces el sistema deja de funcionar. Esto dicho de una manera, digamos, muy dura y sin tener en cuenta lo importante que son las personas. Y efectivamente los países, todos los países del mundo afrontan este reto. Y se intentan varias políticas, y en las democracias, pues digamos, hay posturas, son más partidarias del gasto social y más partidarias de ese equilibrio, normalmente a través de impuestos a las rentas más altas o a los mayores capitales, y hay otros países en los que dicen que bueno, que esto no pasa nada, la mano negra de Adam Smith, y el mercado se regulará por él mismo. Pero efectivamente es un problema. Es un problema. Fíjate, Juan Carlos, el problema no es que haya cada día 2.000 millonarios. Ese no es el problema. El problema es que hay gente en el planeta que se sigue muriendo de hambre. Si los 1.000 millonarios no son el problema es lo otro. El problema es que esta recuperación económica de este ciclo positivo en el que parece que vamos entrando está haciéndose al coste de una precarización bastante potente del empleo en todos los países, de una inseguridad de las personas que acceden al puesto de trabajo. Se combina con un cambio tecnológico que está siendo una tormenta completa y que aumenta las inseguridades, la robotización de factorías y ya no solo de factorías, no pensemos en fábricas, pensemos en los mismos periódicos, en los mismos medios de comunicación, en el sector del transporte. Todo eso genera una gran inseguridad en el ciudadano. Entonces, no solamente es el término de desigualdad ya no es un asunto de salario, es más cosas, es seguridad en la vida propia y en el proyecto vital que uno pueda tener. Yo para empezar me gustaría expresar mi incomodidad, desconfianza, no sé bien cómo decirlo, por el hecho de que año tras año los ricos del mundo se entretengan o se den golpes de pecho o se llamen a la reflexión en el sitio donde todos se reúnen para hablar sobre la pobreza y la desigualdad. En las montañas suizas. En medio de las montañas. Hablando de los pobres. No sé bien, no creo que ese no es el sitio, creo que eso va más para su conciencia y va más para el mensaje de decir, mire, nos ocupamos. 1. 2. En términos de qué se habla de la desigualdad, en términos de renta, en términos de consumo, en términos de propiedad. Este es un debate viejo, de años y años y años. Dependiendo de cómo se mida, los números son distintos. Tan verdad como que esta recuperación produce más desigualdad, tan verdad como eso es que se vive ahora mucho mejor que antes, que hay mucha menos pobreza que antes, que hace 20, 30, 40 años. En cientos de millones, que cientos de millones han salido de la pobreza, gracias a un crecimiento desordenado, gracias a un crecimiento injusto. ¿Cuándo ha sido el crecimiento ordenado, por cierto? ¿O cuándo ha repartido bien? ¿En qué momento? Yo no lo conozco. No estoy a favor de que sea así, solo digo que suele ser así, que nunca como ahora se había vivido mejor en términos de expectativa de vida, en términos de lucha contra las enfermedades, en términos de calidad de vida. Uno no puede decir, hace 40 o 50 años esta persona en mi trabajo ganaba más, vivía mucho peor, tenía mucho menos acceso a consumo, a entretenimiento, a ocio, a posibilidades. Cuidado con la demagogia, sobre todo en los entornos en los que están ahí los protagonistas más ricos del mundo. Me parece a veces un poco de representación. Eso me quería decirlo sobre este asunto, con toda la preocupación que da la desigualdad y la pobreza, pero cuidado con cómo se mide y cuidado en qué contexto se dice.
Y segundo, me parece que también es importante de Davos destacar el enorme chute, como decimos en España, el chute de optimismo de los ejecutivos del mundo. Los ejecutivos creen que van a mejorar las cosas. Se ha hecho la encuesta que PricewaterhouseCoopers presenta todos los años. Es una encuesta importante porque son 1.293 ejecutivos de 85 países. Toda esta gente el año pasado pensó el 29% que las cosas iban a ir mejor. Bueno, este año es el 57% los que creen que van a ir mejor las cosas. El salto ha sido espectacular, no son tontos, es decir, saben que el proteccionismo no va bien. Saben que las incertidumbres no van bien, saben que los populismos, sean en Estados Unidos o en Europa, no van bien, saben que la automatización del trabajo es un reto terrible y que deja a miles de personas sin trabajo. Pero creen que hay un crecimiento generalizado, creen que hay cada día nuevos récords en cuanto a productividad, y este es un optimismo, no sé si es irracional o no, pero es un optimismo que desde luego se ha manifestado ahí, y bueno, no sé si se va a contagiar al resto, no sé qué efectos va a tener, pero hoy en Davos, la apertura de este Davos está marcada o muy marcada por esta impresión general. Hay muchos problemas, pero las cosas van a ir mejor. Jorge está de acuerdo con esa tesis de que suena un poco absurdo que los multimillonarios del mundo y las grandes figuras de la música y del espectáculo se reúnan en un sitio donde se va a esquiar en Suiza para hablar de los pobres. Bueno, el vaso no sé si medio lleno o un poquito menos de medio lleno, es que por lo menos hablen de los pobres. Sería peor que se reunieran y los pobres, o sea, ni siquiera en las formas les dieran igual. Es como una frase que leía ayer, un grafiti que decía: siempre veo el vaso medio lleno y es de whisky. Claro. Sí, entonces, bueno, a mí lo que me preocupa un poco de este tipo de encuentros es que aquí acabe ganando el espectáculo. Es decir, prefiero un encuentro con menos luces y más efectivo, y que ayuden a la gente que no tiene como que una cosa que es más un escaparate, que al final genera noticias de otro tipo y cada vez más. Por ejemplo, se convierte también en foro político, ¿no? El presidente turco hizo unas declaraciones tremendas contra Israel, creo que fue el año pasado. Este año en principio está anunciada la presencia del presidente Trump, a un año de tomar posesión. Entonces, esto va desplazando el foco de a lo mejor lo verdaderamente importante, que es un foro económico, sí, que en principio se tiene que dedicar a estudiar los problemas de la humanidad, que parece una cosa muy inalcanzable, pero que al final se trata de que la gente, de que todos podamos comer todos los días, ¿no? Entonces, hombre, también hay que tener en cuenta que no es un parlamento, y eso es una reunión privada. A lo mejor, insisto, el problema es toda la música que hay alrededor y las expectativas que genera, que a lo mejor no es más que lo que tú dices, una reunión de gente rica, pues hablando de sus cosas. Yo creo que este año hay que estar muy atento al gran debate entre proteccionistas y librecambistas, ¿no? En la apertura, entre estos segundos, han estado el primer ministro de Canadá, el primer ministro de India. Este último no lo veo yo como un gran campeón de la liberalización, pero en fin, enfrente una de las mayores amenazas es el presidente norteamericano, Donald Trump. Precisamente en las horas anteriores a la apertura del foro ha aprobado nuevas medidas proteccionistas, está actuando con algunas, trasladando fábricas. Hemos conocido recientemente los efectos en las grandes multinacionales de las medidas fiscales, la repatriación de capitales. Todo ese mare magnum yo creo que sí es un poco inquietante, ¿no? Es decir, la globalización 2.0, después de la crisis de distribución y después de la crisis del crecimiento de los países más pobres, creo que es el reto que se plantea ahora. ¿Se van a dar pasos atrás en liberalización? No vamos a valorar ya las ventajas del libre intercambio de bienes, de mercancías, de servicios, de personas. Ese es el gran debate de Davos y es el que habrá que seguir con mucho interés estos días. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la sala de redacción del periódico El País de Madrid. Jorge María Rodríguez, hay elecciones generales, elecciones legislativas en Italia el próximo 4 de marzo, es decir, dentro de pocas semanas. Y lo que llama la atención es que parece que la figura central y quien puede ganarlas, por lo menos quien estaría detrás de la coalición de derecha que podría ganar, es nada menos que Silvio Berlusconi, un hombre
que nació, ya no sé cuántos años tiene Berlusconi, pero veo aquí 81. 29 de septiembre de 1936, 81 años, y que tuvo 82. Y que tuvo un millón de escándalos cuando estuvo en el poder, pero además es cierto que es el único primer ministro que logró terminar su periodo en las últimas décadas. Dicen algunos que tiene opción la coalición de Berlusconi porque está en contra del movimiento 5 estrellas de Beppe Grillo, el cómico populista, y dicen que posiblemente esta coalición de Berlusconi podría derrotar a Matteo Renzi, quien fue ya primer ministro, que ha sido alcalde de Florencia, un hombre joven que renunció después de que convocara un referendo para hacer cambios en la Constitución y perdiera. ¿Ve usted a Berlusconi nuevamente al frente de la política italiana? Bueno, al frente no sé, pero en ella nunca se ha ido. Berlusconi, primero vayamos a la anécdota, podría ser perfectamente el padre de la primera ministra británica Theresa May y el abuelo del primer ministro de Austria, del canciller austríaco. Sí. O sea, hay un baile de encuestas. Cuando el presidente Sergio Mattarella disolvió el Parlamento el 28 de diciembre, creo que fue, y convocó elecciones legislativas, las encuestas daban ganador al movimiento 5 Stelle, que es un movimiento de carácter populista, con un toque anti-inmigración, anti-europeísta. Eso se ha ido desinflando. Lo importante de estas elecciones es que Italia estrena sistema electoral, que es un sistema electoral que, como es italiano, es complicadísimo, porque mezcla el sistema proporcional, digamos, estándar, con el sistema uninominal directo británico. Y además da un bono a los que ganen las elecciones. Total, una cosa en la que esto no va a ser de ha sacado el 40 y tantos % un partido, el 30 y tantos otros, tiene tantos escaños. Va a haber que esperar hasta el último minuto. Berlusconi nunca se ha ido de la escena italiana. Hay un periodista italiano muy conocido allá que se llama Beppe Severnini, que tiene un fantástico libro explicando lo que es Berlusconi, y no se trata tanto del personaje que a lo mejor los medios hemos creado, como lo que hay detrás de su manera de hacer política. Y esa manera de hacer política se identifica con un sector muy importante del electorado italiano, que, digamos, no tiene en cuenta lo que a lo mejor tenemos en cuenta los periodistas, que son sus excentricidades, sus barbaridades, tiene en cuenta a lo mejor otras cosas. En Italia hay un claro afán reformista, al menos de palabra, tanto de la derecha, no, del centro derecha, como del centro izquierda. Y lo importante es que eso triunfe en estas elecciones. Es posible, sin tener una bola de cristal, porque las bolas de cristales no sirven, y en Italia ni con 3 acertaríamos, que en este baile de encuestas, y como en las carreras de caballos, Renzi venga desde atrás y empiece a sacar ventaja. Sí, lo que pasa es que tampoco va a ser, en ningún caso va a ser una victoria aplastante. Es decir, en Italia es necesario un gran consenso, como por otro lado ha sido siempre en aquel sistema, para llevar a cabo las reformas, a lo mejor no tan profundas como la de Renzi, pero reformas que no cabe duda que Italia necesita, tanto desde un punto de vista interno como en el contexto europeo. ¿Qué es lo importante? Que no gane el movimiento 5 Stelle, porque es el voto del enfado, es el voto de la rabia, es el voto del me da igual todo, y vestido con una pátina de igualdad, interés. Donde ha gobernado, en Italia, la buena noticia es que ha habido elecciones locales antes de legislativas, y donde ha gobernado el movimiento 5 Stelle ha sido un auténtico caos y un desgobierno. Y eso le puede costar bastante caro en las elecciones legislativas. Ojalá le cueste caro, porque, en fin, no sé si el caballo que va atrás va a tirar para adelante, pero hace falta que en Italia haya reformas. Italia es una de las 5 grandes economías, uno de los 5 grandes países de Europa. Es importante que no se atasque, es importante que el fenómeno populista se comprima. No son noticias tranquilizadoras que este hombre, uno de los inventores del populismo, por cierto, Berlusconi, tenga tanto papel. Bueno, vamos a esperar. Ojalá funcione esta reforma del sistema electoral. Hay que esperar unas cuantas semanas, pero tendremos los ojos puestos en Italia enseguida. Quiero cambiar de asunto y preguntarles por unas declaraciones que hizo recientemente en Londres la actriz Meryl Streep. Meryl Streep, que es una estrella de Hollywood, del buen cine, además, que ha sido criticada, entre otras cosas, recientemente por sus primeras declaraciones con respecto a Harvey Weinstein, el productor de Hollywood, acusado de acoso sexual.
y cuya carrera se vino a pique, por fortuna, después de todo lo que había hecho, pues habló en Londres cuando se estrenó allí la película titulada en inglés The Post, traducida aquí en España como Los Archivos del Pentágono. Una película en donde ella encarna a Katharine Graham, quien fuera la editora, la propietaria del periódico The Washington Post, un periódico que había sido adquirido por el padre de la señora Graham, Eugene Meyer, a finales del siglo XIX, creo, y que luego estuvo dirigido por Phil Graham, el esposo justamente de la señora Katharine Graham. Bueno, en esta película Meryl Streep encarna a Katharine Graham y Tom Hanks, el actor, encarna a Ben Bradley, quien fuera el director del Post, y se refiere a los papeles del Pentágono, aquellos informes que fueron filtrados o que publicó primero el periódico The New York Times y después el diario The Washington Post sobre cómo los gobiernos, varios gobiernos de Estados Unidos habían mentido con respecto a lo que estaba ocurriendo en la guerra de Vietnam. Esto terminó luego en un episodio con el presidente Richard Nixon. Bien, la señora Meryl Streep ha dicho que deberían combatirse las fake news, es decir, las noticias falsas. Eso suena muy fácil decirlo. Es verdad que ha habido algunas iniciativas, incluso la presidenta de la Cámara de Diputados en Italia ha dicho que en algunos colegios debería ponerse en marcha un plan para que los estudiantes entiendan que las noticias serias las dan en términos generales los periódicos serios o los medios de comunicación serios, las radios serias. ¿Es posible hacer eso? ¿Es posible intentar educar a la gente o educar a la gente para que identifique lo que es una noticia falsa o lo que es una noticia que viene de un medio de comunicación confiable? Jorge María Rodríguez. Yo creo que en primer lugar no debemos caer en la trampa del lenguaje, aunque ya a estas alturas es imposible. Una noticia falsa no es una noticia. Si es falsa, no es noticia. Es una mentira. Lo que pasa es que nos hemos habituado a este tipo de lenguaje, igual que cuando decimos realidad virtual, no, si es virtual no es real. Mi favorita es cerveza sin alcohol, pero bueno, entonces es muy difícil porque, digamos, las nuevas dinámicas de flujo de información no permiten la reflexión y el análisis, con lo cual las mentiras, que es lo que son las noticias falsas, tienen un campo más amplio. En las guerras, ¿por qué las mentiras, por qué la propaganda negra, la propaganda mentirosa es tan eficaz en las guerras? Precisamente por la rapidez en la que circula la información y la necesidad de respuestas rápidas. Sin estar en una guerra, el modelo de flujos informativos en Internet, las redes sociales, la constante actualización de los medios, está obligando a eso. Yo creo que es una batalla a muy largo plazo, pero que tiene que empezar en los colegios. Pero no tiene que empezar en los colegios diciéndole a los chicos quién dice la verdad y quién dice la mentira, sino enseñándoles a tener un criterio propio, enseñándoles a pensar, enseñándoles a leer dos veces, no a leer a la carrera un titular y ni siquiera pensar en lo que están leyendo. Eso hay que empezar a hacerlo ya, porque todo el tiempo que se pierda en hacer eso son generaciones o una generación que luego no va a tener ese hábito. Y luego hay que perseguir la mentira legalmente. Es decir, mentir no puede salir gratis. Mentir no puede salir gratis. Entonces, hay que perseguir la mentira legalmente. ¿Se pueden educar para que se identifiquen las noticias falsas o, como bien dice Jorge María Rodríguez, para identificar las mentiras? Bueno, ¿es posible? Preguntabas. Más nos vale que sea posible hacerlo. Si no es posible hacerlo, se acaban dos cosas. Se acaba el periodismo y se acaba la democracia. Creo que en este orden, además. Yo creo que estamos frente a uno de los más graves problemas que tiene ahora mismo la sociedad contemporánea, uno de los más graves. Hemos hablado de problemas graves, de la pobreza, de la desigualdad, de Venezuela y de Brasil. Este es enormemente grave, el problema de la construcción de realidades alternativas, el problema de la mentira organizada, es decir, de las fake news, el problema, bueno, en fin, el gobierno británico acaba de crear un departamento especial para luchar contra las noticias falsas. Tenemos numerosas llamadas de alerta sobre injerencia en procesos electorales desde Estados Unidos hasta el referéndum ilegal en Cataluña. Se altera la vida de las personas, se altera las instituciones de la democracia. Los papeles del Pentágono y Watergate marcan el punto más alto de credibilidad de la sociedad en sus periodistas. Estamos desde entonces en una cuesta abajo.
tenemos menos credibilidad. Y por eso decía al principio, más nos vale como periodistas crear lectores críticos capaces de defendernos de esa tendencia. Más nos vale tener un periodismo de calidad. Más nos vale como nunca antes, más necesario que nunca. Porque, decía el otro día el director de este periódico, el director del País, Antonio Caño, la mitad de noticias, de las noticias que consumimos, es posible que dentro de un año o dos, la mitad sean falsas. Si sigue la tendencia en la que estamos ahora, es tan grave eso, uno, para el periodismo, pero dos para las instituciones, para la democracia representativa. Todo en favor, es una conspiración en favor de los sistemas más autoritarios. Son casualmente aquellos en los que los hackers, en los que los bots, en los que los nidos de manipuladores más se amparan. Y sabemos cuáles son esos países. Esos países están en el entorno de China, en el entorno de Rusia, en el entorno de Irán. De ahí sale eso, lo que hoy constituye quizá el peligro más serio para la democracia representativa, es decir, para la democracia. Una última pregunta, y tenemos 2 minutos de programa y podría dar esto para un programa entero. Steven Pinker es un profesor de psicología muy famoso de la Universidad de Harvard y va a publicar un libro en pocos días, en el que argumenta que los periodistas en general solamente vemos el vaso medio vacío, el viejísimo debate. Y además Nicolás Kristof, columnista del diario The New York Times, coincide con el señor Pinker. Dice, por ejemplo, Pinker, diariamente salen miles de personas de la pobreza hoy día, pero los periodistas no se dan cuenta de eso. Miles de personas empiezan a tener agua potable y antes no la tenían, o a tener servicios de salud que antes, y los periodistas no se dan cuenta de eso. El señor Kristof dice, por ejemplo, es curioso, pero los periodistas cubrimos los aviones que se caen y no los vuelos que decolan, los vuelos que despegan. ¿Tendrán razón? Yo sé que esto daría para 50 minutos de debate. Aquí tenemos 3 minutos. ¿Tendrán razón ellos? Y incluso con esto podemos hacerlo como abrebocas para un próximo programa. ¿Tienen razón y no tienen razón? Claro que tienen razón. Pinker es el gran forjador de algo de lo que yo estoy completamente convencido. Nunca como ahora se había vivido tan bien. Nunca. Y eso lo demuestra él estadísticamente. Por lo tanto, tiene razón, no contamos todo eso. ¿Cuándo empiezan a perder la razón? Empiezan a perder la razón al decir, ¿por qué el periodismo no cuenta esas buenas historias? Bien, porque dejaría de ser periodismo, porque Pinker no leería los periódicos y porque Christopher no consumiría radios ni televisiones, porque no nos interesa lo que va bien, nos fascina, nos horroriza, nos interesa lo que va mal positivamente hablando, que pueda ser remediado, que podamos ponerle remedio. Se han probado en infinidad de ocasiones medios de comunicación de buenas noticias, no ha dado resultado, es una característica humana, así que por lo tanto, sí, es verdad, hay más cosas buenas que malas. No, no es verdad, el periodismo no puede obviar todo lo que está malo, ni siquiera guiarse por ello para saber solo lo que está bueno. Somos así. Jorge Mario Rodríguez. Yo creo que lo que informa de los aviones que decolan y aterrizan normalmente no es un periodista, sino que es el panel de anuncios del aeropuerto. Y periódicos con buenas noticias hay en Corea del Norte. Los periódicos de Corea del Norte están llenos de buenas noticias y grandes logros, igual que los de la Unión Soviética. Entonces, a lo mejor es verdad, lo que queremos son sociedades donde todo sea estupendo y informemos de que el sol ha salido esta mañana y se pondrá esta noche. Pero sospecho que entonces poco futuro nos espera a los periodistas y a las sociedades democráticas. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la sala de redacción del diario El País de Madrid para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, José Manuel Calvo, por haber estado en este programa y gracias a Jorge Mario Rodríguez. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.